El día de hoy realizaremos la presentación del producto de apropiación social del conocimiento de la materia Seminario de Investigación Aplicada 3. Desarrollaremos cómo se construyó el paper cuyo nombre corresponde a Estado del arte de sistemas de medición y monitoreo de temperatura para garantizar la seguridad en el almacenamiento de medicamentos en instituciones médicas en Colombia. Mi nombre es Karim Eduardo Barón Quintero. Para la construcción de esta investigación, nuestro foco central se, se constituyó de los sistemas de medición y monitoreo de temperatura. Alrededor de este eje central se realizó pues una investigación sobre la cadena de frío de los medicamentos, desde que el medicamento es elaborado en los laboratorios hasta la entrega final en los centros médicos y en las instituciones encargadas de administrar los medicamentos, de suministrarlos. Y hay algo denominado la cadena de frío, que enmarca ese proceso desde la fabricación hasta la entrega final. Esa cadena de frío básicamente, en resumen, lo que nos permite es garantizar que los medicamentos en su forma farmacéutica no cambien durante el proceso de transporte, embalaje, suministro y almacenamiento. Y eso lo que busca es garantizar la inocuidad de los medicamentos, que precisamente está alineado a no perder las características farmacéuticas y en algún caso no poder llegar a generar alguna afectación. Es por eso que se vuelve tan importante realizar medición y monitoreo de temperatura para garantizar que el medicamento cumpla su función farmacéutica y evitar posibles eventos adversos a los pacientes. La regulación vigente en Colombia está pues liderada por el Ministerio de Salud y también por el INVIMA, quien se encarga de controlar todos los procesos de producción, de transporte, de administración de medicamentos en particular. Esos dos entes regulan y controlan la producción y el suministro de medicamentos en Colombia. Y todo lo anterior, la cadena de frío, la inocuidad de los medicamentos y la regulación a la que estamos, eh, digamos que expuestos en Colombia, están enfocados en realidad a garantizar la seguridad del paciente y a evitar que el paciente, por alguna afectación en el proceso de almacenamiento de los medicamentos, pueda llegar a sufrir un evento adverso o un daño en su salud. Para la construcción de esta investigación, básicamente se hizo una revisión exploratoria de varias fuentes bibliográficas, pues con el objetivo de identificar qué había dentro de la bibliografía, dentro de las fuentes, sobre la implementación de sistemas de medición y monitoreo de temperatura. Para esto realizamos la investigación o la revisión de de 6 documentos, 4 de ellos artículos y 2 de página web que se relacionan en en la tabla que están observando. Allí pues básicamente buscamos encontrar información muy relevante y aterrizada al tema del sistema de monitoreo y medición de temperatura. Los resultados de esta investigación, digamos que están dentro de 2 tópicos. Uno es el monitoreo y la medición y el otro son los casos de éxito en Colombia respecto a estos sistemas. Encontramos entonces dentro del monitoreo y medición que los autores coinciden en que la trazabilidad es un elemento realmente importante cuando se habla de medicamentos y entendiendo pues el contexto de la seguridad de los pacientes, que es necesario realizar una verificación constante y aterrizando un poco más los resultados a temas técnicos,
pues se encuentran documentos en donde se menciona el uso del data logger, que básicamente es un dispositivo que nos permite hacer una medición en tiempo real de temperatura, incluso de humedad y de otras variables, pero en particular se encuentra el uso del data logger y del Internet de las cosas para formar allí una alianza entre la medición y y el Internet de las cosas que nos permita tener todo el proceso de trazabilidad, tener incluso interacción con las mediciones, alarmas, generar correos automáticos en donde se pueda observar que hubo una excursión de temperatura y que el medicamento se está viendo afectado por sus condiciones de almacenamiento. En la parte en este ejemplo que se ve aquí, que fue tomado de un documento de los de consulta, Sarmiento Rojas, eh, vemos la implementación de un sistema de monitoreo en donde la unión del data logger con el Internet de las cosas pues arroja un resultado que es básicamente un registro de la temperatura, un histórico de esa temperatura y en esta zona se muestra también un pantallazo del resultado del envío de alertas de manera automática del sistema a través del uso del Internet de las cosas. Es así que, digamos que hay información que permite evidenciar la importancia del uso de los sistemas de monitoreo y medición de temperatura. En Colombia encontramos dentro de nuestra investigación dos casos de éxito, uno en la Clínica del Rosario en Medellín, donde se implementaron más o menos 70 equipos de medición de temperatura, y otro en un hospital de cuarto nivel donde se hizo una prueba piloto con una nevera, con la medición de una nevera. Eh, Estos son los dos casos de éxito encontrados en Colombia. En los dos se integra el Internet de las Cosas con data logger o sistemas de medición de temperatura que permitan sacar datos y hacerles trazabilidad y manejo. Discusión. Dentro de la revisión encontramos que hay poca implementación de sistemas de medición y monitoreo de temperatura. En Colombia, en realidad, la información disponible para consulta en donde se hayan implementado este tipo de sistemas es muy poca. No hay una exigencia de los entes reguladores de los sistemas de monitoreo y medición de temperatura, por ende, pues digamos que pareciera que es uno de de las causas de que haya poca implementación de los sistemas. Si bien es una exigencia garantizar la cadena de frío y garantizar que las temperaturas de almacenamiento de los medicamentos en las instituciones hospitalarias del país tenga ciertos rangos dependiendo pues del tipo de medicamento, no hay una exigencia tácita de que se deba hacer de manera permanente a través de un software y que tengan que estar registrados todos los valores eh, dentro de un software que tenga trazabilidad. Entonces, es así que esa no exigencia hace que la poca implementación, pues digamos que aparezca también en el contexto. El Internet de las Cosas es una herramienta tecnológica que permite, digamos que generar una interfaz web de monitoreo, alarmas, alertas, documentación de calibración y mantenimiento. Y es un elemento muy importante que se debe pues implementar y usar en los sistemas de monitoreo y temperatura. Conclusiones. Se evidencia con la investigación que los sistemas de monitoreo de medición en temperatura en Colombia tienen poca implementación, a pesar de la importancia de garantizar la inocuidad de los medicamentos para evitar eventos adversos en los pacientes, aún se usan registros manuales en la mayoría de las instituciones en salud. Sin embargo, se han desarrollado proyectos exitosos que pueden ser replicados.
Los sistemas de medición y monitoreo de temperatura permiten garantizar la seguridad de los medicamentos, generando beneficios como la seguridad del paciente y mitiga el riesgo de pérdidas financieras para las instituciones de salud. Muchas gracias por su atención.